Es para mí un gusto estar con ustedes, con cada uno y cada una de sus personas, pues en esta tarde de jueves 16 de octubre 2025, son las 13 horas con 13 minutos, pues indicarles que desde la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí les traigo un fuerte saludo y especialmente pues la dedicación con respecto a esta propuesta metodológica que tiene que ver con la educación de la creatividad. Y ese es un detalle fundamental del proceso que les voy a indicar, por cuanto queremos con Fausto, pues apoyar esta investigación doctoral que tiene que ver con la educación de la creatividad. De tal suerte que ustedes, a partir de esta conferencia, puedan realizar y ejecutar con Fausto unos tests de aplicación, unas herramientas de recolección de datos para poder pues, apoyar a los datos de la investigación de la cual les estoy comentando y que tiene que ver con la metodología de órdenes cognitivos triunos. Les cuento a breves rasgos, pues nosotros impartimos una cátedra que se llama Taller de Creatividad dentro de la carrera de Artes Plásticas en sexto periodo académico y habíamos notado pues que justamente los artistas y ustedes diseñadores y también nosotros arquitectos nos enfrentamos a una situación problemática muy compleja, a una situación problemática que se repite siempre. Y es que cuando estamos frente al papel en blanco, frente al lienzo en blanco, frente a la pared en blanco, frente al bloque de mármol, pues nos encontramos muchas de las veces en la situación de no saber qué hacer. Y esta es una situación problemática que se resuelve desde el misticismo, pues indicando las musas en algún momento me van a dar la creatividad. También se resuelve mediante el uso de sustancias espirituosas, ¿no? Sustancias que provocan adicción y que muchas de ellas están bajo el control de la ley orgánica del Ecuador. Es decir, estas sustancias espirituosas que hacen que cuando se las bebe, entonces de manera psicodélica aparece en mí la creatividad. O también, pues, de forma fenomenológica, ¿no? Es decir, las personas dicen, va a aparecer la creatividad porque me siento en una cafetería, me tomo un cafecito y el momento menos pensado asoma por ahí una idea y la gráfico en una servilleta. Pues en esos instantes nosotros decimos, pues, la creatividad, ¿no? Y pensando de esa manera, la creatividad se vuelve algo fuera de nosotros, es decir, que llega hacia nosotros. Es como un instante de conciencia, como vemos en las caricaturas o en los cómics, que asoma ahí un foquito. Pero en realidad no es así, ¿no? En realidad, la creatividad, desde los estudios de las impresiones de Samael Aumbeor, tiene que ver con los funcionalismos de la mente. Existen, según Samael Aumbeor, 49 niveles de la mente, ¿no? Que dependen de los cuerpos internos y de la conciencia, inconsciencia, infraconsciencia, ultra infraconsciencia, supra e infraconsciencia, etcétera, que tiene el ser humano en sus maneras de proceder. Y que esas funciones mentales de esos 49 niveles, pues arrojan estas 49 funciones, entre las cuales, por ejemplo, se encuentra el razonamiento, el lenguaje, la cognición, la memoria, la imaginación, la fantasía, los movimientos, etcétera, ¿no? Pero también se encuentra entre esos la creatividad. Pero, por ejemplo, a nosotros nos han educado muy bien en lo que respecta al razonamiento. Nos han educado requete que bien en lo que respecta al razonamiento. Es decir, la segmentación de cosas, ¿no? La división de cosas. Nos han educado también durante muchísimos años en el lenguaje. Nos han educado también en la memoria. Pero la función mental de la creatividad, como no se integra de forma común a las funciones mentales, entonces queda relegada y no se nos ha educado en la creatividad.
Y la creatividad es un elemento importantísimo dentro del desarrollo de la práctica educativa, de la práctica profesional, de la práctica investigativa, etcétera, ¿no? Y tanto es así que las ciencias, por ejemplo, las carreras que tienen como fundamento la parte científica, buscan que los investigadores sean creativos. La CNSI, por ejemplo, exige que haya investigación dentro de las universidades, pero que las investigaciones que se hacen en las universidades sea creativa. La ciencia entiende que es necesaria la creatividad y por eso educan a los investigadores en la creatividad. ¿Cómo les educan? En la observación fenomenológica, por ejemplo. Pero a los artistas, a los diseñadores, a los arquitectos no se nos educa. Se entiende de forma intrínseca que usted por ser diseñador, o usted por ser artista, o yo por ser arquitecto tengo que ser creativo. Pero ahí viene el problema, ¿no? Como no se educa y se exige que uno sea creativo, entonces hay una obligación sobre una necesidad y por tanto existe un bloqueo, empieza a haber choques. Y el diseñador se queda el rato menos pensado y sin saber qué hacer. El arquitecto igual, el artista peor. Entendiendo la creatividad como una función que se puede educar, entonces decidimos crear esta metodología que se llama metodología por órdenes cognitivos triunos, que permite la educación de la creatividad. Así como cuando usted se eduque en el lenguaje mediante la morfología, pongámosle que vamos a educar la creatividad mediante el MOCT, que es la metodología de órdenes cognitivos triunos. Desde 1950 se ha tratado mediante Paul Guilford de definir la creatividad. Y Torrance en los años 60, 70 trató de medir la creatividad. Pero nosotros no queremos ni definir la creatividad ni medir la creatividad. Queremos educar la creatividad. Es decir, así como usted aprendió el lenguaje, el español, así también puede aprender, pues, a ser creativo, ¿no? En este caso, desde la parte cognitiva. Esa es la metodología, ¿no? Ahora, ¿qué asegura esta metodología? Pues como tiene diferentes consignas, estas consignas son 9 parasitios, entonces existen muchas preguntas que se le hace al creativo para que vaya resolviendo con respecto a un tema. Al hacer esto, entonces ya no es necesaria esa terrible situación en la que el artista dice, ¿y ahora qué hago frente al lienzo en blanco? Sino empieza, pregúntate, ¿qué se opone a tu tema? ¿De qué manera puede haber una abstracción de lo que estás haciendo? Entonces esas preguntas te van a definir nuevas propuestas, y así puedes generar un sinnúmero de propuestas sobre las cuales puedes articular argumentos científicamente. Porque también es otro problema, ¿no? Un problema muy serio, el que cuando sale del intestino la creatividad, el objeto, y te preguntan, ¿y por qué eso? No hay respuesta. Y esa es una situación también bastante difícil, bastante vergonzosa para el creativo, ¿no? Decir, chusa, me salió, se me ocurrió. No funciona eso. Y menos todavía dentro de la academia. Y menos en la vida profesional. En la vida profesional, cuando te están pagando por un producto, es más difícil todavía enfrentarse a eso de que me salió. Nadie te va a aceptar eso. Se van a poner a la defensiva y van a tratar de cambiarte porque si te salió, puede salirte otra cosa también. Esa es la idea, ¿no? Profesionalizarnos mediante el uso de metodologías en situaciones de caso. De esta manera les doy la bienvenida, entonces para mí es un gusto darles la bienvenida a esto, lo que es la síntesis de la metodología, con la cual ustedes van a trabajar, pues, durante esta semana, si Fausto lo permite así, para poder ejecutar una investigación con respecto a la creatividad, tan sencillo como que hagan una propuesta ustedes sin la metodología y después la hagan con la metodología. Vamos a ello. Bienvenidas, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes. Pasemos inmediatamente a la presentación.
Sí, escuchando. Sí se escucha. Atrás sí se escucha. Bien, entonces continuemos. Metodología de educación artística, explorando nuevos métodos para la enseñanza de las artes y la creatividad mediante la metacognición. La esencia de las artes como expresión del conocimiento. Las artes son fundamentales para expresar y comprender el conocimiento a través de la percepción sensible. Desde el siglo XV, el arte ha interactuado con la filosofía, las ciencias, revelando la necesidad de métodos de enseñanza que valoren su enseñanza y el aprendizaje. Antecedentes. Importancia del objeto artístico. El Reglamento de Régimen Académico 2023 establece que el objeto artístico es fundamental en la educación superior en arte, ya que permite integrar las tres funciones sustantivas de la enseñanza en este campo. Sistematización del conocimiento. La expresión artística no solo es un medio de creación, sino que también sistematiza conocimientos, metodologías de investigación y la transferencia del saber, lo que la convierte en un eje central en la formación artística. Transmisión de valores protocolares. Es esencial que las asignaturas de artes incluyan la transmisión de valores protocolares, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Lo que permite alcanzar los objetivos educativos y formar artistas completos en su práctica profesional. La metodología. Enfoque integral para la enseñanza artística y el desarrollo de la creatividad. La metodología es empírica, exploratoria y metacognitiva. Las características claves de la metodología es la metacognición. Y la metacognición es ese proceso de ida y vuelta, ¿no? De autoconocimiento. Es decir, cómo logro yo el objeto artístico, pero utilizando mis propios recursos, en una planificación, en una verificación y en una evaluación. Entonces, por ejemplo, si a usted le pregunta, ¿qué recurso utiliza usted para la creación? Muchas de las veces nosotros nos quedamos medio en una situación de no saber qué responder. Pero es importante que ustedes definan, no necesariamente esta metodología, con el profesor Fausto, por ejemplo, yo ya voy conociendo dos metodologías de él, excelentes metodologías, la una morfológica y la otra del producto con respecto a la alienación de los símbolos. En ese sentido, por ejemplo, ustedes ya tienen dos metodologías que he escuchado al profesor Fausto, ahora tienen una tercera metodología. Podrían en algún momento, cuando a ustedes les pregunten, bueno, ¿y qué metodología usted utiliza para la creación del producto de diseño? Utilizo la metacognición, utilizo los órdenes metacognitivos, utilizo la morfología de Wong, utilizo la simbología alienada de Fausto Esteves, etcétera, ¿no? Esto es importante para el proceso de crecimiento profesional. Se ha establecido en esta metodología 9 parasitios, 9 variables de organización cognitivas, ¿no? Que están, ya las vamos a ver inmediatamente. Y obviamente lo que busca la metodología es eso principalmente, que ustedes comprendan que la creatividad no es algo que viene de fuera, es algo que está en ustedes, pero está en una situación de semilla, que tiene que explotar, que tiene que reventar, que tiene que crecer y tiene que madurar. Eso es lo importante comprender, ¿no? Importante comprender entonces que no depende de estar sentado en una cafetería con una servilleta, que no depende de alucinógenos, que no depende de la musa que aparece en cualquier momento. No, no depende de situaciones externas, depende de que usted se cultive. Desarrollo de la metodología artística. Análisis del pensamiento estético desde Marco Vitruvio hasta las vanguardias del siglo XX. Antes de Cristo, Marco Vitruvio Polión establece las bases de la creatividad en su tratado sobre la belleza, influyendo en el pensamiento estético hasta el tercer milenio. Vean, vamos más de 2000 años conservando las ideas de Marco Vitruvio Polión a través de su estética de la belleza, la estética clásica, la estética de las proporciones, ¿no? Especialmente las proporciones. En el siglo XVII, Claude Perrault desafía las convenciones estéticas clásicas que venían de Grecia y de Roma,
permitiendo el surgimiento de las nuevas corrientes artísticas y fracturando el pensamiento occidental. A inicios del siglo XX, las vanguardias artísticas, desde Casimir Malevich, ¿no? Emergen como respuesta a las limitaciones de la forma, porque desde Claude Perrault y desde más antes, desde Vitruvio, venía todo ideado hacia lo visual, hacia la forma, hacia la estética como belleza. Las vanguardias artísticas emergen como respuesta a las limitaciones de la forma, dando paso a las nuevas formas de expresión y percepción en el arte. Órdenes cognitivos para la creación artística. Domesticación de la creación. La creación artística requiere un enfoque estructurado para transformar el esfuerzo creativo en un objeto artístico significativo. Este proceso sistemático permite al artista desarrollar obras que trascienden lo meramente estético, aportando un valor único al contexto cultural. Esto es importantísimo comprenderlo, porque generalmente el artista, el diseñador, piensa que es el producto final, lo ultérrimo y la base del desarrollo artístico. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque cuando se piensa de esta manera, lo que hace el artista es enfocarse en la técnica. Es decir, en dónde está el desarrollo del artista técnico. Es en el manejar el pincel, el manejar la espátula, el manejar el cincel, el manejar, etcétera, las herramientas, que es lo que está haciendo el artista de la fotografía, ¿no? Pero el artista plástico, puede en un taller, puede en un curso, desarrollar una técnica. El esfumado, el sombreado, el claroscuro, puede desarrollar la técnica. Pero es en una carrera de grado en donde se desarrolla el pensamiento, que esa es la parte diferente, en donde el artista presenta nuevas teorías científicas que llevan a asumir nuevos conceptos científicos que pueden convertirse en paradigmas científicos en el desarrollo artístico académico. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, para lograr una técnica, yo puedo seguir simplemente lo que me dice un instructor técnico de cómo manejar el pincel, pero dentro de la investigación científica artística, tiene que haber un proceso sistemático de desarrollo de la creatividad, que se logre un objeto artístico significativo. No solamente una técnica significativa, sino un objeto artístico significativo. En el caso de un diseñador, por ejemplo, en el caso de un diseñador de interiores, no solamente que el espacio sea algo bello, sino que el espacio tenga y esté determinado por una teoría científica. Richard Meyer, por ejemplo, el gran arquitecto estadounidense del siglo XX, él seguía la teoría de la arquitectura racionalista impuesta por Le Corbusier. Y los espacios generados dentro de la edificación eran el resultado de esa teoría. Ahora, ustedes me podrían decir, en ese espacio en donde están, ¿qué teoría se maneja ese espacio en donde están ustedes ahorita sentados? Pues obviamente, como ustedes saben historia, me van a decir inmediatamente, este espacio en donde estamos nosotros sentados es manejado por la teoría de la arquitectura moderna de inicios del siglo XX. Y esa teoría es la que hace que el espacio se dé como el que ustedes están utilizando ahí cómodamente sentados. De igual manera, los objetos del diseño interior tienen que caber dentro de una teoría que es la que se sobrepone a ese estudio, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el profesional que ha tenido el desarrollo de una carrera de grado universitaria. Es decir, él maneja paradigmas, teorías, principios, conceptos. Claro, yo les he de decir a mis estudiantes de de artes plásticas, si usted quiere dedicarse a conocer una técnica, entonces no es conveniente que estudie una carrera de grado, era que estudie una carrera técnica o tecnológica de bellas artes, por ejemplo. Acá se necesita justamente esta domesticación de la creatividad, ¿no? Importancia de este proceso también es un proceso funcional mental, la metacognición,
Es fundamental en la creación artística, ya que permite a los artistas evaluar, reflexionar sobre su propio proceso creativo. Esta autoconciencia no solo mejora la calidad de la obra, sino que también facilita el aprendizaje continuo, promoviendo un ciclo de mejora personal y profesional en el arte. Se han establecido 9 parasitios metacognitivos. Se identifican 9 parasitios metacognitivos que guían el proceso creativo del artista. Cada parasitio representa un paso en la organización de ideas y la ejecución de la obra, facilitando una comprensión más profunda de la intención artística y el desarrollo de la creatividad. Entonces, empecemos a revisar esas 9 posibilidades de creación que tiene el estudiante siguiendo esta metodología. La metodología entonces se desarrolla partiendo de la intención, que es un tema. Entonces, teniendo la intención y el tema, se desarrolla primero, pues normal, la idea. Luego de la idea, ¿cómo usted baja la idea al mundo físico? Pues a través de un papel, la parte geométrica. Después, ¿cómo organiza esas ideas? Las organiza en un encuadre que se llama lo disposicional. Después usted le levanta, ¿no? Hace una maqueta tridimensional, la morfología. Después usted le pone materiales, lo concreto. Después usted piensa, esto tiene que tener un dispositivo tecnológico, tiene que tener unas luces, tiene que tener unos sensores, lo tecnológico. Después usted dice, y este es el aporte, por ejemplo, de la carrera de artes plásticas de Lurian, tiene que haber un estudio de lo sensitivo, no solamente de la forma visual, sino también la textura, el olor, si suena, si se puede gustar, si se puede tocar, lo sensitivo. Después también otro aporte de la carrera de artes plásticas, la, los flujos energéticos del planeta Tierra y cómo inciden en la obra. Y algo que ustedes deben manejar bastante, no sé si está en su currículo esto, mi estimado Fausto, el Feng Shui, que esto es indispensable para el diseño de interior. Y después está la valoración, ¿no? Es decir, que la obra artística sea concebida y luego también pensada. El artista profesional tiene que pensar que su obra puede ser también convertida en un objeto artesanal y también convertida en un objeto industrial. Esos son los 9 parásitos. Revisemos cada uno de ellos. El orden metacognitivo, idea inicial de la obra artística. El orden metacognitivo representa la idea fundamental de una obra artística, emergiendo a partir de la comprensión hermenéutica de los principios analizados en el ensayo académico. Es decir, generalmente nosotros partimos de un ensayo académico que se hace previo a los órdenes cognitivos, ¿no? Este proceso de conceptualización se traduce en un dibujo a mano alzada en blanco y negro, acompañado de una explicación detallada que fundamenta la elección artística. ¿Cuáles son las consignas? ¿Cuáles son por lo menos, los 3 elementos que tiene que graficar el artista? Primero, una propuesta que se oponga al tema. Segundo, una propuesta por ismo artístico. Tercero, una propuesta por concepto hermenéutico o por asociación de ideas. Entonces, la persona tiene que plantear propuestas según cada una de estas 3 consignas. En el orden metacultivo, 3 propuestas. Entre otras, ¿no? Estas son sucintas. El orden geométrico. Este orden se refiere a la geometría que da forma a la idea metacognitiva seleccionada para la obra artística. La representación se realiza a través de dibujos a mano alzada, acompañado de explicaciones que detallan la elección de la forma, patrones, permitiendo al artista explorar diferentes alternativas antes de decidir la más adecuada. Es decir, ¿cuáles serían las consignas, las siguientes preguntas que tiene que resolver en su propuesta el artista? ¿No? El artista resolvió en el orden metacognitivo 3 preguntas. De esas 3 preguntas, él dice, yo me quedo con esta. Esta es la mejor, la que más me parece adecuada. Y a esa le enfrenta a nuevas 3 propuestas, pero geométricas, ¿no? Es decir, resolver la obra de forma mimética, resolver la obra de forma abstracta a través del movimiento y resolver la obra geométricamente a través de hipervolúmenes, es decir, manifestando los ciclos de la obra.
Y de ahí, nuevamente, el artista decide de esas tres propuestas que salieron de la que yo escogí, escojo una y paso al siguiente orden. Por eso se llama orden, ¿no? Porque hay una organización sistemática del proceso. Orden disposicional, la estrategia de funcionamiento de la obra. En esta etapa, el artista reflexiona sobre la funcionalidad de su obra, considerando la propuesta seleccionada. Se busca crear un equilibrio entre la intención del artista y la ejecución técnica, asegurando que cada elemento colabore para alcanzar un resultado armónico y significativo. ¿Qué consignas o cuáles son las propuestas que tiene que enfrentar el artista? Yo ya he escogido una propuesta del orden metacognitivo, la he trabajado geométricamente, escogí una propuesta del orden geométrico y esa propuesta le llevo entonces a ser analizada o a ser propuesta nuevamente en el orden disposicional a través de las siguientes consignas. Un encuadre compositivo descriptivo, un encuadre compositivo emocional y un encuadre compositivo intelectual disruptivo o paradigma. Y de esos tres consignas, nuevamente el artista escoge una, para pasar entonces con esa que ha escogido al orden morfológico. El orden morfológico nos dice, en este orden, el creativo se adentra en las diversas posibilidades morfológicas de la obra, explorando elementos como volúmenes, planos, líneas, puntos e hipervolúmenes. Esta etapa es crucial para definir las características físicas y visuales de la creación artística, permitiendo al artista experimentar con diferentes formas y estructuras antes de concretar su diseño final. ¿Cuáles son las consignas por las que atraviesa las propuestas? Es decir, el artista de la obra que seleccionó del orden disposicional genera estas otras propuestas a través de la morfología semántica, de la morfología sintáctica, del pragmatismo, de la morfología como tal, de la morfología fonética y de la morfología fonológica. El orden concreto. Bueno, hasta aquí el artista, el diseñador, el arquitecto, el creativo ha trabajado en propuestas que definen por lo menos una idea de forma, ¿no? Hasta aquí es el desarrollo de la forma del objeto. De aquí en adelante, entonces, el artista, el creativo, ha escogido cuál de estas propuestas, seis propuestas en el orden morfológico, es la que más se adecua, la más centrada, la que tiene más capacidad de ser potenciada y explotada dentro del proceso artístico, ¿no? Con esa propuesta, entonces, pasamos al orden concreto, que es la definición de materiales. No es lo mismo hacer un cubo de madera que un cubo de vidrio, tampoco un cubo de metal, ni tampoco un cubo de piedra con vidrio. Son situaciones diferentes, pero son preponderantes para la definición del orden concreto de la materialidad del objeto artístico y del diseño. No es lo mismo que esa habitación en donde ustedes están esté encementada y pintada de blanco que fuera recubierta completamente de madera. Sería dos aulas diferentes, solamente cambiando el material. Y es aquí en donde la creatividad del artista se vuelve importantísima, por cuanto las consignas para desarrollar el orden concreto son el material como tal, estudiar el material como tal, estudiar el material relacionándose con otros materiales, estudiar el material como la creación del artista y el material como si fuera la obra misma, ¿no? En este paso crucial, el artista determina los materiales específicos que conformarán su obra, considerando la calidad y las propiedades de cada elemento. Además, se establece la interacción entre los materiales y sus acabados, asegurando que la obra no solo sea visualmente atractiva, sino también cohesiva en su mensaje y funcionalidad. Determinado el material, entonces en la obra, el artista se define por qué le va a acompañar a su obra, al producto final, en el orden tecnológico, en esta creación artística.
En el orden tecnológico, el artista se enfoca en definir los aspectos técnicos esenciales para la realización de su obra. Esto incluye las instalaciones requeridas, los medios creativos y los dispositivos que utilizará, asegurando que cada elemento contribuya a la profundidad y efectividad de su creación artística. ¿Cuáles son las consignas que maneja el artista dentro del orden tecnológico? La tecnología como aporte a la obra, las nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas en la obra y la tecnología como la obra diseñada y creada por el artista mismo. Seguidamente, el artista va al orden sensitivo. En el orden sensitivo es fundamental para el proceso creativo, ya que permite al artista considerar cómo su obra impactará en las percepciones sensoriales del público. Imaginen ustedes en esa habitación en donde están, si la habitación tuviera la capacidad de ser olfateada. No es lo mismo estar en un aula que huele a cemento crudo que estar en un aula que está revestida de madera de caoba y huele a caoba, ¿no? Es diferente, es distinto. La percepción del aula es diferente y por tanto la obra artística, la obra de diseño es diferente. Si usted utiliza, por ejemplo, la canela dentro de la fabricación de sus objetos de diseño, obviamente el olor de este material y la textura del material impactarán de forma diferente que si fuera acero inoxidable. Otra cosa más, ¿qué pasaría si la pared que está junto a usted tuviera la capacidad de ser tocada, de que usted pudiera tocar esa pared? Yo estoy seguro que si usted trata de tocar ahorita la pared, alguien le va a decir no toques porque ensucias. Pero ¿qué pasaría si ustedes diseñadores dijeran, la pared también puede ser tocada, puede ser vivenciada por la persona, le puede estrujar a la pared sin que la pared se dañe? La persona tendría un componente de percepción diferente de ese espacio en donde está. Y posiblemente esa percepción diferente le permita a él tener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje como persona. Reflexionar sobre los cinco sentidos no solo enriquece la experiencia estética, sino que también fomenta una conexión más profunda entre la obra y el espectador, promoviendo una interacción sensorial que eleva el valor artístico. ¿Cuáles son las consignas? El artista debe entonces proponer una propuesta de tipo auditivo, una propuesta de tipo olfativo, una propuesta de tipo gustativo, áptico o visual, de tal suerte que la obra sea enriquecida por la percepción de los participantes, en este caso de los usuarios. Orden de flujos energéticos terrestres. El flujo energético en una obra artística no solo se manifiesta en la estética, sino también en la conexión emocional que establece con el espectador. La comprensión del aura de la obra permite al artista anticipar su impacto y su relevancia en el contexto social. ¿Cuáles son las consignas que debe llevar adelante el artista para entender lo que ustedes conocen bien como es el Feng Shui? El crecimiento, la abundancia, la producción, la inhibición, la expresión, el movimiento, la limpieza y la adaptación. Un espacio no solamente es un espacio geométrico cúbico, prismático, sino ese lugar en donde uno se encuentra, lo habita durante muchas horas al día. Y esa forma está retransmitiendo energía hacia cada uno de nosotros. Esa retransmisión de energía nos está afectando, de tal suerte de que pueda ser que en esa aula uno se sienta completamente confortable o pueda ser que se sienta cansado, inhibido, pesado. ¿A qué se debe eso? A que el arquitecto o el diseñador no tuvo en consideración el uso del flujo energético terrestre en el espacio. Igual sucede con las obras artísticas, ¿no? Y el orden valorativo en la creación artística, en el orden valorativo, pues
El artista visualiza y presenta la obra final a nivel de prefactibilidad, asegurando que cada elemento esté considerado para la ejecución. Este paso es crucial para evaluar la calidad y el impacto de la obra artística antes de su realización definitiva. El artista, el diseñador, tiene entonces que comprender que la obra artística final se puede convertir en una obra artesanal y puede también convertirse en una obra industrial y entregar las propuestas para ello. Porque el artista no solamente es una persona que dibuja, que modela, que crea en ese sentido, sino también puede ser dentro del sistema de la matriz productiva del Ecuador, puede convertirse en un industrial, en un potencial industrial. Ahora, usted hágase la pregunta, ¿qué industria necesita el diseño de interiores? Y esas industrias son espacios en donde usted puede generar oportunidad y trabajo para cientos de ecuatorianos y ecuatorianas. Conclusiones. Pues es de invaluable importancia comprender la necesidad de una metodología para el diseño, para la creatividad, para el desarrollo profesional. Esto nos va a arrojar también resultados en nuestra producción profesional, va a tener un impacto en la enseñanza del arte, en el sentido de que van a mejorar las propuestas artísticas y va a generarse una relevancia de los estudios de caso. No es lo mismo presentar un papel con su idea ante su cliente que enseñarle una secuencia de diapositivas, de 9 diapositivas, en donde usted ha investigado completamente el producto que le han requerido o que le han encargado. Es la diferencia en que le paguen $50 a que le paguen $3.000, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Qué prefiere usted? Y esto nos da futuras líneas de investigación. De esta manera, yo quiero agradecerles por esta sucinta charla que se corresponde a la metodología de educación artística por la metodología de los órdenes cognitivos triunos. Les agradezco muchísimo a cada una y cada uno de ustedes por la participación. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, muchas gracias. Les comento también que están compañeros de la Universidad de Aquilo y Alfaro de Manaví. Se encuentra aquí la licenciada magíster Violeta Vivar, también docente de la carrera de Artes Plásticas. A quien le vemos en pantalla. Se encuentra también aquí la licenciada magíster Carolina Palacios, también docente de la carrera de Artes Plásticas. Ahí le saludamos a Carolina. Están también estudiantes de la carrera de artes plásticas, pero son estudiantes ya de octavo nivel, ¿no? Son estudiantes de octavo nivel. Está Doménica Tello, está Ilse Moreira, Snyder López, Maylin Chancay, Alana Chávez, a quienes les agradecemos la participación. Muchas gracias por estar presentes. No sé si tienen alguna inquietud, algún comentario, tal vez Fausto. Gracias, Doménica, eres muy gentil, muy amable de tu parte. Gracias, Violeta, también. Alana, muchas gracias. Muy gentil, Alana. Adriana, también muchas gracias. Caro, muchas gracias. Muy gentiles, muy amables. Ha sido rapidísimo, ¿no? Ha sido rapidísimo. Te cuento, estimado Fausto, muchas gracias. Muchas gracias, Ilse, muchas gracias. Muy generosos de su parte, son ustedes muy amables. Te comento, Fausto, que esto que lo he dado en 20 minutos es toda una cátedra de 16 semanas, ¿no? Pero obviamente hemos tratado de sintetizar lo más que podemos. De tal suerte, Fausto, que podamos hacer el ejercicio, yo te mandaría, pues, el test te mandaría para que realicen una prueba sin los órdenes con tus estudiantes, ¿no? Que les enfrentemos a un tema, por ejemplo, una escultura de Cuy para Cuenca, de Cuy digo, no de Cuy, una escultura de Cuy para Cuenca, por decir algo, ya. Entonces, o la generación de una marca mediante el CUI, por decir algo, ya, en su caso de diseño, sin la metodología, o sea, como ellos saben. Y después, usando la metodología, preguntando cada cosa, cada cosa, cada cosa, cada cosa. No sé si te parece. Perfecto, Eric, muchas gracias. Este momento estaba pensando en en tu comentario con relación al objeto que podríamos usar.
Y yo creo que con mis estudiantes que son, primero son muy, muy finos en diseño, me gusta por eso, ya les conozco casi un año y pico, sé qué clase de profesionales van a ser, entonces voy a ver si hacemos con los tótems de pronto que está en la ciudad, la escultura totémica que hay en la ciudad, o buscamos un objeto escultural que también hay en otro lado, que es por el hospital, para hacer un ¿Ya? análisis y en base a eso aplicamos tu propuesta sin la metodología y la otra con la metodología. Perfecto, Un detalle perfecto. te quería preguntar. Súper interesante el proceso metodológico en base a los estamentos científicos que tú desarrollas. Súper bien. Porque el paso a paso que haces en el proceso creativo, cognitivo y propositivo, sí tiene una cantidad de énfasis que desarrolla el proceso creativo y dan resultados aplicados. Súper bien. Solo un detalle, esto es para ti, no te voy a poner la cascarita ni nada, pero es una pregunta personal. ¿Qué pasaría si aplicásemos esto también a objetos tridimensionales utilizando la cuarta dimensión? ¿Has pensado en eso? Sí, justamente, estimado Fausto, muchas gracias. Te comento que el estudio de la cuarta coordenada lo llevaron adelante justamente artistas, ¿no? Recordarás tú a Tatlin, a Vladimir Tatlin, por ejemplo, a Ladovsky, también lo llevaron adelante especialmente Salvador Dalí, que generó justamente la cruz de las cuatro coordenadas, ¿no? También lo hizo a través de la metafísica Picasso con el cubismo. Entonces, pero quedó ahí en ciernes todavía la cuarta coordenada. Recordarás también que la cuarta coordenada la descubrieron ya físicamente mediante imágenes los rusos con la cámara Kirlian. Y la investigación no solo se quedó en la cuarta coordenada, sino pasó a la quinta coordenada, en virtud de los estudios de los matemáticos en lo que respecta al electromagnetismo. Incluso el electromagnetismo falseó la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿no? La teoría de la gravedad de, de Newton quedó en vilos en virtud del electromagnetismo. Ahora sabemos que no es que estamos pegados a la Tierra por la gravedad, sino por las fuerzas electromagnéticas. Y el electromagnetismo, por ejemplo, se utiliza ahora para el desarrollo de energías en China, nuevas, innovadoras, ¿no? Pero todo eso quedó, mira, lo que está tomando China, lo está tomando a los 100 años de eso. Todo eso quedó en veremos, justamente porque asomó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí se detuvo todo. Los grandes científicos, pues, europeos fueron expulsados de los países, tuvieron que emigrar, se detuvo todo, ¿no? Y empezó nuevamente todo este boom, yo diría que a inicios de este año, de este milenio, ¿no? Del 2000. Entonces, eh, ahí aparece también, con el estudio del electromagnetismo, aparece el tercer acto, ¿no? Es decir, la idea de Carl Sagan en los años 80 de cómo podría ser un hipervolumen. Él decía, con mucha razón, decía, el punto es la sombra de una línea, la línea es la sombra de un plano, el plano es la sombra de un volumen y el volumen es la sombra de un hipervolumen, ¿no? Y se imaginó el tercer acto, pues este cubo dentro de un cubo que está rotando sobre sí mismo de una manera genial. Y pues nosotros estudiamos, te cuento, en artes plásticas e incluso en el orden geométrico que pudimos apreciar. Las consignas son tres en el orden geométrico. La primera consigna es el desarrollo mimético de la obra, ¿no? Es decir, a un árbol le ves como árbol. Tú puedes decidir, tengo una idea de generar un árbol, ¿cómo le plasmo geométricamente como un árbol mimético? Pero también la segunda es lo que hizo Duchamp, especialmente a inicios del siglo XX, con el desarrollo de la fotografía, ¿no? Con la obra que él tiene acerca de un hombre bajando escaleras, una secuencia de imágenes, ¿no? Entonces, Duchamp nos da a conocer y entender que el movimiento es lo que identifica a lo abstracto. Lo abstracto no necesariamente está identificado con la geometría pura y libre que se decanta, por ejemplo, de geometrizar un paisaje.
eso en esencia no es abstracto, es geometrización, que las personas suelen confundir, ¿no? La- la- lo abstracto es el objeto en movimiento. Por ejemplo, si yo hago una escultura de una mano y quiero que sea abstracta, la tendría que hacer en sus etapas de movimiento, pero en la escultura. Entonces, eso es abstracto. Y lo hipervolumétrico es justamente nosotros hemos desarrollado el ciclo. Lo hipervolumétrico, el ciclo, ¿no? Desde que empieza hasta que termina. Claro, la parte, yo diría, básica de los hipervolúmenes que desarrolló Picasso generó el cubismo, que es la idea de ver desde diferentes partes lo mismo, ¿no? Desde diferentes partes lo mismo que se ve en las señoritas de Avignon y en las obras posteriores de él. Entonces, sí, sí, está considerado, estimado Fausto, está considerado dentro del orden geométrico como tercer acápite, como tercer consigna, los hipervolúmenes. Claro, yo digo, Fausto, con toda la razón, ¿no? Mira, esto estamos volviendo a estudiar a los 100 años. Yo digo, en 100 años más, ojalá se esté estudiando ya el cuerpo astral, ya no solamente el cuerpo vital, que es la parte de la cuarta coordenada, sino el cuerpo astral, que es la quinta coordenada, que es la parte de la mente, ¿no? Entonces, esto es fantástico. La ventaja que el arte tiene la posibilidad de hacerlo sin que nadie te diga, pero eso es la ventaja del arte, ¿no? Tú puedes, pues, unir las diferentes teorías sin que haya ningún problema. No sé si con eso te respondo. Sí, Eri, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Encantado, encantado, Fausto. Encantado. Entonces, vea cómo esta matriz metodológica permite abordar incluso temas que quedaron pendientes en el siglo anterior. Permite. Por ejemplo, ya en el orden de flujos energéticos, ya nos estamos saltando a la quinta coordenada. Ya no estamos en la cuarta, estamos ya trabajando en la quinta coordenada. Con respecto a la parte sensitiva, por ejemplo, estamos trabajando en la percepción sensible, que tiene que ver exactamente con la cognición, que tiene que ver exactamente con la estética, ¿no? No la estética como belleza, sino la estética como búsqueda de la verdad a través de la percepción. Entonces, hay muchos elementos que ya el doctor puede ir definiendo de cada una de la metodología. La metodología la hemos desarrollado durante muchos años de estudio, ¿no? Muchos años de estudio que han permitido definir estos 9 parasitios de investigación de la educación de la creatividad. Recuerda, Fausto, no queremos medir la creatividad para decir este es más creativo, este es menos creativo, no. Ni tampoco para definir la creatividad, decir esto es creatividad, no, no, sino para que cada quien desarrolle la creatividad a su modo, de forma particular. Tal vez alguna otra pregunta. Pasándonos el tiempo, estimado Fausto, entonces me despido con todo el cariño, todo el gusto y para estar en contacto, para ver cuándo podemos hacer las pruebas, estimado Fausto. Fausto, te agradezco muchísimo. A los compañeras de la UCACUE también les agradezco muchísimo. A las licenciadas magísteres docentes de acá de la carrera de Artes Plásticas también les agradezco muchísimo. Y a los estudiantes, pues de la ULEAN también, mis eternas gratitudes. Muchas gracias, Ilse, muy gentil, son muy generosos. Estimado Fausto, te agradezco entonces, me despido para estar en contacto Perfecto, perfecto. posteriormente. Yo espero tus documentos y Dios mediante la semana que viene realizamos esto con mis estudiantes. ¿Qué te parece? La semana que viene, excelente, excelente, excelente. Te agradezco bastantísimo. Para organizarnos, revisar los documentos y explicarles ellos también y sacar los resultados esperados. Te agradezco, Fausto. Vos siempre muy gentil conmigo. Muchas gracias, Ucacue. Les agradezco bastantísimo. Mis alumnos te van a dar un aplauso por el detalle. Gracias, gracias, gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao.